Un día muy concreto del año 1500, el 27 de febrero, comenzó la etapa europea de Güímar. Fue el día en el que el adelantado Alonso Fernández de Lugo concedía a los hermanos italianos Juan Felipe y Blasino de Inglesco una data de tierras y aguas en Güímar. De este modo, se les pagaba su aportación económica a la empresa de la conquista de Tenerife. En los primeros años del siglo XVI, los italianos establecieron una pequeña factoría de transformación, un ingenio azucarero, situándola en un sitio estratégico, el interfluvio que domina los barrancos del río y Badajoz. Allí, en la medianía alta del valle, podemos situar un incipiente núcleo de población llamado más tarde San Juan, alejado de las costas y cercano a los recursos que proporcionaba el monte, madera y agua, tan necesarios para la primera industria isleña. En San Juan se levantó una ermita y cerca de ella la casa solariega del Paseo, hábitat de los señores del heredamiento del Valle de Güímar. Pero la imagen de una primera población de Güímar establecida únicamente en San Juan resulta una simplificación de una ocupación del territorio que tuvo que ser más compleja. Ya en los documentos notariales de Sancho de Urtarte, escribano real que residía en la Casa del Paseo, aparecen reseñados otros lugares poblados como Chacaica, donde se asentaron los canarios, o Guasa, con una población troglodita de raíz netamente aborigen. Hacia finales del siglo XVI, la mayor parte de las tierras del heredamiento de Güímar fueron pasando a manos de particulares, entre ellos la familia de Pedro Alarcón. Había también canarios, gomeros, guanches, además de moriscos y negros, creándose un pequeño núcleo vecinal en la zona denominada de El Tanque, donde existía un estanque o charca utilizada por los vecinos para el riego de los cultivos plantados en San Pedro Abajo, Majuelos y Salamanca. El beneficiado del valle en aquellas fechas era Melchor López, quien junto al obispo de Tenerife, Francisco Martínez Cisneros, impulsó la construcción de una ermita en el lugar del Tanque, viendo el aumento de la población del valle y de sus recursos agrícolas, cereales, vino, frutos, miel. Los vecinos aceptaron el proyecto de buen agrado e impusieron tributos y donaron terrenos para la construcción de la obra, puesto que eran ellos los que debían sufragar los gastos y el mantenimiento del culto. Las obras se encargaron al maestro cantero Pedro de Sabalía, según escritura del 14 de febrero de 1602, y se concluían en 1608. El proyecto consistió en la construcción de una ermita capilla de planta rectangular con 10,80 metros de largo, 7,80 metros de ancho y 6,40 metros de alto, es decir, una ermita con unas dimensiones respetables, algo superior a la capilla actual de San Pedro de Arriba. Se ha especulado sobre qué parte de la iglesia pudiera hallarse la primitiva iglesia, que si sobre la sacristía vieja, que si sobre la sacristía nueva, pero sospechamos que pudiera ser el actual presbiterio por dos razones fundamentales: porque las dimensiones se ajustan y sobre todo porque una vez consagrado el altar, difícilmente este espacio santo pudiera ser utilizado para otros usos. Se accedía a la misma a través de un vano cerrado con un arco de medio punto de cantería de tosca. Sus paredes de mampostería, revestidas con cal, abrirían dos vanos laterales para iluminar el recinto. Posiblemente el pavimento fuera de tierra prensada y cubierta de madera y caña entretejida. La elección de la ubicación de la primera fábrica de San Pedro del Tanque fue una decisión que ha determinado la configuración urbana del actual Güímar. La situación de la iglesia, dominando un amplio llano, creó un ambiente urbano singular. Todavía hoy en día es difícil encontrar en la isla un espacio que tenga la teatralidad y el impacto visual de la fachada de San Pedro en lo alto de la plaza. A partir del pequeño templo que construyó Pedro de Sabalía entre 1602 y 1608, se desarrolló la planta de la iglesia actual, pero esa evolución no quedó circunscrita a los muros del templo, ya que la plaza funciona como un espacio camino que resulta de la prolongación de las naves del templo, y otro tanto sucede en menor medida con la rectilínea calle de San Pedro Abajo. Hacia el año 1630, tras disponer en la capilla el Santísimo Sacramento y pila bautismal, y con licencia del obispo de Canarias, cámara y murga,
La ermita se elevaba a iglesia y a parroquia, bajo la advocación de San Pedro, en recuerdo del patronímico de la persona que poseyó el heredamiento de Güímar, Pedro Alarcón y Peña, tras la compra de la data dada por el adelantado Fernández de Lugo a los hermanos Blasino Romano y Juan Felipe, y quizás también para recordar a uno de sus vecinos contribuyentes, el capitán de milicias Pedro de Fresneda y Alvarado. Por estas fechas, y según el libro de visitadores del obispo de 1635, la primera iglesia disponía de un altar mayor presidido por la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la iglesia, escoltada por una talla pequeña de un San Pedro Apóstol y un San Nicolás. A lo largo del siglo XVII, y conforme Güímar experimentaba un aumento considerable de población, se fue ampliando el espacio edificado con la construcción de una capilla colateral en la nave de la epístola, conocida como la Capilla de los Castros, construida a partir de 1673. Asimismo, aumentó la dotación de imágenes y ornamentos. Adquisición importante fue la de un Cristo de bulto en el altar mayor y la pequeña imagen de Nuestra Señora del Rosario, mencionada en el libro de los visitadores del obispo en 1644. A finales de la centuria, la iglesia contaba también con un baptisterio, un espacio acotado dentro del templo donde se colocaba la pila bautismal. Presentaba también dos puertas, la principal y una transversal, la segunda de acceso a la mencionada capilla, y un campanario con dos campanas. En el siglo XVIII, la iglesia se hacía eco de la prosperidad económica de la zona. En 1703 se compró un órgano por 1.000 reales, lo que explica la existencia de un coro, y se menciona por primera vez que la iglesia tenía una nave. A mediados del siglo el espacio se amplía contando con nuevas capillas, imágenes, enseres, ornamentos, muebles e indumentaria litúrgica. En torno a 1765, y según libro de visita del obispado, se abrían en la nave del Evangelio capillas colaterales. La primera junto al altar mayor, dedicada a Nuestra Señora del Carmen con Niño, acompañada de San Amaro y San Nicolás de Tolentino. Según se avanzaba hacia la puerta principal se hallaba la capilla separada de las ánimas, con gran cuadro y 3 imágenes de un Niño Jesús, un San Miguel y una Santa Lucía. La iglesia además se enriquecía con altares y retablos en el muro de la epístola. Así, por ejemplo, encontramos un retablo antiguo con la imagen de un crucificado, con la Virgen del Rosario y San Antonio Abad. Un altar con un nicho con la imagen de la Inmaculada y otro con gran nicho que albergaba al Nazareno, junto a San Juan y a la Magdalena. Se disponía asimismo de una capilla separada que contenía la pila bautismal, que por estas fechas se encontraba en muy mal estado por hallarse abierta al muladar. Pero a finales del siglo XVIII el deterioro del templo obligaría a una reedificación que dará a la iglesia su aspecto actual. Las obras tenían lugar entre 1794 y 1802, consideradas de urgencia por la ruina que amenaza y por la deformidad con la que se hizo de nuevo. La reforma fue llevada a cabo por el maestro de obra Juan Agustín García, contratado por el beneficiado Florentín Núñez Torres y el mayordomo Bernardo Torres Marrero. La reforma consiguió que la iglesia de planta asimétrica se convirtiera en un templo de planta de salón, dividido en 3 naves por columnas toscanas. Se comenzó suprimiendo los muros que separaban las capillas, formando así una nave continua, la nave del Evangelio. La nave central, más ancha, culmina en unas escalinatas sobre las que se eleva el presbiterio y se añadió la nave de la epístola, en terrenos cedidos para tal fin. Las cubiertas fueron hechas de madera, de pared e hilera en las naves y ochavada en la capilla mayor. El pavimento enlosado reemplazaba las viejas tablas de la construcción anterior y los gruesos muros, respetando la tradición, se levantaron de mampostería, salvo en la fachada principal que ennoblecía su portada central con piedra molinera. Este frontis, que se culmina con un hastial barroco, constituye uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura canaria. A principios del siglo XIX, aunque el edificio arquitectónicamente se hallaba reedificado, continuaron las obras de mejora y equipamiento de la iglesia parroquial, promovidas por Agustín Díaz Núñez.
Hacia 1821 se solicitaba la construcción de la torre, pues carecía de ella. Esta se anexionó a la nave del Evangelio y fue trazada por Juan Nepomuceno Verdugo. Poseía en principio dos cuerpos, el inferior, como ocurre en la mayoría de las iglesias canarias, utilizado como baptisterio, construido por el maestro Nazario Marrero. El segundo cuerpo se remataba con una cupulilla. La torre apenas sobresalía, lo que explica que hacia 1887 se contratara a mamposteros de Güímar y del Escobonal para que construyeran el tercer cuerpo de reloj. Interesantes son las intervenciones en el interior del edificio. Abramos las puertas de la iglesia de San Pedro, esas puertas que datan de la reedificación de finales del 18, puertas de madera de tea con diseño sobrio y elegante, aunque sin la tradicional composición de cojinetes. Traspasamos la puerta de entrada y nos encontramos con el cancel, apaga ruidos del exterior, de madera de riga con dos puertas laterales por donde normalmente se pasa al interior. Tras pasar el umbral, la visión es impresionante. Una iglesia de 3 naves de igual altura, separadas por gruesas columnas que sostienen arcos de medio punto. La nave central nos conduce al altar ennoblecido con un majestuoso tabernáculo arropado por cortinajes de color azul ultramar. Esta escenografía, creada por arquitectos, escultores y pintores, se subraya bajo los efectos sugerentes de la luz tamizada por las vidrieras de colores. Pero ¿quiénes son estos escultores, pintores, ebanistas, carpinteros, mamposteros que trabajan en la iglesia parroquial de Güímar? ¿Qué obra nos han legado? ¿Quiénes son sus promotores? En la primera mitad del siglo XIX destacamos la actuación del carpintero ebanista procedente de Candelaria, Lucas Navarro, que durante años ejecutó obras de factura clasicista que dignifican al templo. Hacia 1831 emprendía la construcción de 2 retablos, el de la Concepción y el de San Pedro. Según el doctor Gerardo Fuentes, aunque los libros de fábrica solo citen estos 2 retablos, es de suponer que ejecutara los restantes, pues responden al mismo arquetipo, con policromía que imita mármoles y alabastro, y rematados por un frontón semicircular que subraya su clasicismo. Los retablos son de un solo cuerpo y calle. Todos están provistos de mesa de altar con frontales decorados con amarmolados. La hornacina se remata con arco de medio punto entre pilastras con acanaladuras. En dicho retablo se venera en la nave de la epístola a la Inmaculada, la Dolorosa y la Virgen del Carmen. La Inmaculada Concepción procedía de un taller peninsular y llegaba al municipio hacia 1920. Este retablo se localizaba originalmente en la cabecera de la nave del Evangelio, estando situada en él la imagen del Cristo de Limpias. Este fue armado en 1930 por Teodomiro Domingo Campos Marrero en el lugar que hoy ocupa, cerrando la puerta de los Bajuelos o de San Pedro Abajo. La Virgen de los Dolores es una talla de candelero de finales del siglo XVIII atribuida al imaginero Rodríguez de la Oliva, y la Virgen del Carmen, también de vestir, es una obra anónima del siglo XVIII, aunque restaurada sin respeto por el original por el escultor de la Orotava Ezequiel de León. En la nave del Evangelio se honran a San Pablo, imagen de escaso valor artístico por ser de escayola en serie, y al Cristo de las Tribulaciones, imagen de posible origen sevillano de fines del XVIII, adquirida por el extinto convento dominico y que por motivos que se desconocen pasó a ocupar el nicho creado para el Nazareno. El velo de la Verónica en la predela del retablo confirma que hubo un trasiego de imágenes. Finalizados los retablos, Lucas Navarro emprendía la construcción del tabernáculo hacia 1834, concebido como un templete clásico de planta circular. Lo flanquean 6 columnas de orden corintio en torno a un sagrario manifestador, formado por un cilindro que se abre en 2 mitades hacia ambos lados. El conjunto se remata con una pequeña cúpula coronada por una cruz y se apoya en una base o predela en la que se abre un sagrario. El tabernáculo así entendido se convierte en la estructura o mueble litúrgico por excelencia para albergar las sagradas formas. El conjunto del tabernáculo se talló en madera policromada, enriquecido con plata repujada únicamente en el sagrario manifestador.
Se completa con 2 jarrones igualmente de madera policromada y un frontal de plata. Este fue ejecutado en 1858 por el orfebre Domingo Trujillo, quizás también autor de las placas de plata que decoran el resto de la obra. Si el tabernáculo se concibió como un majestuoso sagrario, centro focal de la composición arquitectónica, sobresaliente fue también la ejecución del púlpito hacia 1848. Hacia 1850, Lucas Navarro finaliza sus intervenciones en la iglesia con la construcción del coro a los pies de la misma. El carpintero, que ya se sentía mayor y algo cansado, contó con la colaboración de sus hijos Luis Fernando y Pedro. Es esta una obra sencilla, de madera de cedro, que no ofrece demasiado trabajo artístico. Consiste en un pasillo con balaustres que arranca de ambos lados, encurvándose al llegar al espacio correspondiente a la nave central, donde 2 pies derechos lo sostienen. En el coro destacamos un fasistol y un órgano traído de Inglaterra. A finales de la centuria, las obras de engrandecimiento del templo se concluyeron con las pinturas de la capilla mayor, utilizando motivos y recursos que subrayaban la solemnidad del espacio. Las primeras pinturas que decoraron el ábside fueron realizadas, según fuentes orales, por el artista tinerfeño Gumersindo Robaina. Inspirado en la estructura del tabernáculo, pintó utilizando la técnica del trampantojo, una columnata que soporta una bóveda de cañón ligeramente peraltada y decorada con casetones. Ambos elementos, columnas y cubierta, sugieren una falsa profundidad que aumenta la monumentalidad del tabernáculo. Remata el testero con ángeles sosteniendo símbolos de San Pedro, como la nave, la tiara, los báculos episcopal y papal. A principios del siglo XX, y según prospera social y económicamente la ciudad de Güímar, se acometieron obras de gran interés en la parroquia matriz. Hacia 1925 se encargaron a Italia los mosaicos que tiene actualmente la iglesia, sustituyendo a las viejas losas de piedra traídas desde el Poriste a Bona. Estos forman figuras geométricas regulares y son de color negro y blanco marfil. Asimismo se compró mármol de Carrara para las escaleras del presbiterio y otras zonas del altar mayor. En estas primeras décadas, persona notable e influyente fue don Domingo Pérez Cáceres, que como sacerdote, arcipreste y encargado de San Pedro promovió diferentes obras. Hacia 1928 encargó al pintor gaditano López Ruiz la decoración completa de la capilla mayor. Optó el pintor de Cádiz por subrayar la solemnidad del espacio con cortinajes de color azul ultramar que se extienden por las paredes laterales. Concluyó su trabajo con las pinturas de la cubierta octogonal, donde alternó paños temáticos relacionados con la vida de San Pedro, la huida de la cárcel, la predicación de San Pedro, y paños con la representación de un detalle decorativo que simula una moldura barroca de color ocre dorado. Se creó así una escenografía rica y sugestiva. López Ruiz debía ser un artista de confianza para el párroco, luego obispo, Pérez Cáceres, pues hacia 1930 le encargó la confección del plano del retablo de Nuestra Señora del Socorro, ubicado en el testero de la nave de la epístola, así como pintar cuadros para él mismo y construir los capiteles y todos los adornos del mencionado altar. El resultado fue una obra tipo templete de corte eclecticista, para algunos un tanto aparatoso y más propio de escenografías de películas de historia. No hay que olvidar que Manuel López Ruiz se dedicó a decorar bambalinas teatrales. El retablo fue construido por el maestro carpintero Teodomiro Domingo Campos Marrero, vinculado a la fábrica por estas fechas. El mencionado retablo contiene en su hornacina central inferior a la Virgen del Socorro, alcaldesa de Güímar, talla en madera policromada anónima del siglo XVII, ubicada en medio de pinturas que representan la aparición de la Virgen a un guanche y a las tropas castellanas. En la parte superior, la escultura de San Pedro, patrono de la ciudad, se sienta en su cátedra delante de un trampantojo que en principio representaba cortinajes y un cielo nuboso, tema recurrente en el pintor gaditano. La imagen de San Pedro se atribuye al escultor José Rodríguez de la Oliva en el siglo XVIII y ha sido restaurada recientemente. Hacia 1930, el maestro carpintero Teodomiro Domingo Campos Marrero
fabricó el retablo del Cristo de la Agonía o de Limpias en la capilla mayor de la nave del Evangelio. Este, de corte historicista, fue trazado por el maestro Hernández Melque y donado por Julia Rodríguez González. Está realizado con madera tallada. Sobre la mesa del altar y en la predela está colocado el sagrario. Sobre la predela se abre una hornacina de arco de medio punto peraltado en donde se sitúa el Cristo de la Agonía, réplica del Cristo de Limpias, que llegó a Güímar hacia 1920, procedente del taller barcelonés Arte Católico. Nuevamente López Ruiz culmina los trabajos en el retablo pintando la pintura de paisaje del nicho y el primitivo frontal del altar, posteriormente reemplazado por uno de plata repujada y cincelada dedicado al Santísimo Sacramento. En las primeras décadas de la centuria pasada se procedió a cerrar los vanos con vidrieras de colores. La iniciativa partió nuevamente de Domingo Pérez Cáceres, que encargó a López Ruiz hacia 1929 la ejecución de las mismas, es decir, 8 para las paredes laterales, además de las del altar mayor y las de la fachada principal. Estas no eran de cristal fundido, sino simplemente pintadas por el mencionado artista y armadas por Teodomiro Domingo Campos Marrero. A mediados del siglo, el mal estado en el que se hallaban obligó a su reposición. Primeramente se colocaron las de la fachada principal, ejecutadas por la Unión de Artistas Vidrieros de Irún. El tema que presenta hace referencia al patrono de la iglesia y de la ciudad, y así muestra en el centro a Pedro rescatado de las aguas, y en los dos vanos laterales el escudo de la ciudad de Güímar, en el otro el escudo papal. Posteriormente son las vidrieras de las fachadas laterales y del presbiterio. Procedían de Sevilla, de la Casa de Vallejo, y fueron colocadas en 1960. En cuanto a los temas, la cabecera mayor está dedicada a San Pedro y a la Virgen del Socorro. En las naves del Evangelio se representa a San Pablo, San Juan Evangelista, San Pedro liberado de la cárcel por un ángel y San Marcos, y en la nave de la epístola a San Juan Bautista, San Lucas, San Pedro recibiendo las llaves del Señor y San Mateo. A mediados del siglo XX se interviene de forma significativa en los pies de la iglesia, creando el nuevo baptisterio, ocupando la parte baja del coro en la nave de la epístola y separado de ella por una reja de balaustres de madera rematado en crestería. En su interior destacamos la bella pila bautismal, traída en el siglo XVIII de Italia. Su pedestal de mármol coloreado soporta una concha rematada por 4 cabezas de tiernos angelitos. También en el interior del baptisterio se encuentra sobre una repisa de madera la talla de las lágrimas de San Pedro, escultura de candelero tallada en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia e incorporada a la Semana Santa guimarera en 1970. El primitivo baptisterio a los pies de la torre se ha convertido desde hace unos años en la Capilla de los Remedios, donde se venera una de las tallas más antiguas del templo, posiblemente del 18 y copatrona del municipio. En estas décadas, la iglesia completó su equipamiento con lámparas, pues disponía de luz eléctrica desde 1920. Destacan las que iluminan el arco toral porque se trata de antiguas lámparas de aceite reutilizadas hechas de plata repujada. La iglesia posee 2 sacristías abiertas al presbiterio, la vieja y la nueva sacristía. La sacristía del Evangelio fue construida en 1831. En ella se custodian actualmente las andas de San Pedro, así como otras imágenes como San Juan Evangelista, ejecutado en 1955 por Ezequiel de León, y María Magdalena, obra de Miguel Ángel Casán, que llegó para incorporarse a la Semana Santa en 1962. En la conocida como Nueva Sacristía se custodia el tesoro de la parroquia, es decir, parte del tesoro de San Pedro, objetos litúrgicos de plata y plata dorada como navetas, copones, incensarios, portapases, jarras, así como muebles con cajoneras, sillas de principio del siglo XVIII, armarios con vestimentas litúrgicas, estandartes, palios, guión. En sus paredes algún retrato y vano cerrado con vidriera. En la reconstrucción de la iglesia a finales del siglo XVIII se abrieron 2 puertas laterales. Por la puerta principal se accedía en las grandes solemnidades. En la pared lateral derecha se abría la puerta de los Majuelos o puerta de San Pedro de Abajo,
utilizada para que los vecinos de los mencionados barrios accedieran por ella. En cambio, a la izquierda se abría la puerta de Chacaica, porque por ella entraban los vecinos de la parte alta del pueblo. A San Pedro Arriba o a San Pedro Abajo se dirigía el patrono durante la celebración de sus fiestas en el mes de junio, el mes de San Pedro. A las 12 de la noche del 31 de mayo, en el momento justo en el que comienza el mes de junio, la tranquilidad nocturna se altera por repiques de campanas y disparos de fuegos artificiales. Se anuncia la entrada de un mes importante en Güímar. Se saluda su entrada con estrépito de artillería para que todos recuerden que comienzan los días especiales, los largos días de junio en los que se celebrarán los actos en honor al patrón de Güímar. En las tardes luminosas de junio comienza a percibirse, primero débilmente, un sonido rítmico y ancestral que va llenando poco a poco el ambiente. Esos primeros días de junio son los días de pedir. Miembros de la comisión que organiza la fiesta, agrupados por parejas, van de puerta en puerta pidiendo una colaboración económica para sufragar los gastos. Antiguamente el pueblo era dividido estrictamente y solo se pedía en la mitad del mismo al que le correspondiera la organización de la fiesta. Los barrios de San Pedro Arriba y San Pedro Abajo evidentemente colaboraban con sus comisiones. El problema surgía con el resto de la población. Por ejemplo, San Juan pertenecía a San Pedro Arriba, estando la linde en los Cuatro Caminos. Guasa era de San Pedro Abajo. Al otro extremo estaba El Rincón, un barrio dividido en dos. La acera de Poniente era de San Pedro Arriba y la de Naciente de Abajo. En aquel tiempo, las procesiones daban la vuelta a la parroquia, no como hoy que dan vuelta a la plaza. Pedir para la fiesta es uno de los primeros actos de la misma y permite que todos sean partícipes de su organización. Dentro de la iglesia de San Pedro también se percibe que comienza un tiempo nuevo y especial. Desde principios de junio el noble templo se engalana de rojo para celebrar el Corpus Christi, momento en el que cobra especial trascendencia el neoclásico tabernáculo. Las colgaduras rojas recuerdan la sangre derramada por Cristo y por Pedro. A partir de la entrada del mes, se irán sucediendo una serie de acontecimientos que irán marcando un ritmo cada vez más fuerte, culminando en el Día del Santo, el 29 de junio. Dos celebraciones menores preceden a la del patrón. A mediados del mes, el día 12 de junio, víspera de San Antonio de Padua, se encienden hogueras en honor al fraile lisboeta. En los Majuelos, además, se improvisan altares en muchos domicilios, tradición antigua cuyo origen debe remontarse a la llegada de los portugueses que enseñaron el cultivo de la caña dulce. Los altares de San Antonio presentan la primera fruta del verano, ciruelas, damascos y hasta algún racimo de uvas temprano aparecen. Solo unos días más tarde el cielo vuelve a llenarse de humo en el valle. La víspera de San Juan Bautista, la noche más corta y mágica del año. El día 24 de junio se celebra San Juan en el barrio fundacional de Güímar. Su ermita se enrama profusamente para la celebración de este santo, que en Güímar está vinculado con lo vegetal por su cercano emplazamiento a los barrancos. No faltan nunca las clemátides alrededor del trono de la imagen. El día de San Juan marca un momento álgido en los preparativos de la fiesta. Es el día de bajar a San Pedro desde la altura de su altar y de vestirlo con sus mejores galas. A partir del 24 de junio, San Pedro presidirá la parroquia de su nombre y comenzarán a acudir los devotos a visitarlo. Durante el siglo XVIII se experimentó una crisis en la economía isleña. Decayó la exportación de los vinos canarios y eso repercutió en un empobrecimiento generalizado. Esa crisis pudo ser el origen de una costumbre que está íntimamente ligada a la celebración de la fiesta de San Pedro. Se decidió entonces que para que la brillantez de la fiesta no se resintiera, se dividiría el pueblo en dos mitades a las que les correspondería la organización de la fiesta en años alternos. De esta manera, los años impares le tocaría a San Pedro Abajo organizarla y los años pares a San Pedro Arriba. Como premio al trabajo del barrio correspondiente, se decidió que la imagen de San Pedro pernoctara la noche de la antevíspera en el propio barrio.
Por ese motivo se construyeron las capillas, tanto la de San Pedro Abajo en 1765 como la de San Pedro Arriba en 1794. Antes de la construcción de las capillas, se ha apuntado que la imagen pernoctaría en alguna casa importante de la zona. Desde el día de San Juan se empieza a enramar profusamente el barrio. San Pedro Arriba, unos días antes, coloca las plumas, palos verticales que serán decorados días después. Una de las plumas lucirá en el frente de la iglesia con la bandera blanca de San Pedro. En San Pedro Abajo, la perspectiva urbana de la calle rectilínea permite jugar con los puentes de los enrames para crear un efecto de techo. Los enrames de San Pedro Arriba se desarrollan por tramos. El efecto de techo se logra en un sector recto de la calle. Ambas calles utilizan papel de seda. El papel es cortado en pequeñas partes que tienen una forma singular y característica. Se les denomina muñequitos o machanguitos. Durante semanas las mujeres han estado cortando y pegando los machanguitos de papel sobre las estructuras de los puentes y otros enrames. Los colores elegidos se guardan en secreto hasta el momento de la elevación de los puentes. En la calle de San Pedro Arriba se levanta una estructura de 4 pilares que sujetan una cúpula de tela. Está decorada con marmorizados y del centro de la cúpula pende un globo amarillo y rojo. En su interior se colocarán palomas que saldrán sobre el patrón cuando éste se acerque a la capilla. Y ya en la capilla, y más concretamente en el alpende, se levanta un monumental puente de frutas y panes decorado con todo lo que la tierra da. Antiguamente este puente era subastado o rifado para conseguir dinero con el que sufragar la fiesta. San Pedro Abajo incorpora con posterioridad el arco al finalizar la plaza de San Pedro. Este, conocido como el Arco del Obispo, se había levantado como homenaje a don Domingo Pérez Cáceres. La comisión de fiestas de Abajo lo asumió como signo definitivo y como punto de partida de los enrames que se suceden en la calle. En cada uno de los barrios, aquel son que se oía desde el principio de junio, el tajaraste, comienza a ser más evidente y se adueña del ambiente vespertino. Dirigidos por el ensayador, los niños y jovencitos aprenden a dar los pasos de la danza. Es la danza de las cintas de San Pedro, la danza ritual de procesión más antigua documentada en la isla de Tenerife. En su origen solo acompañaba la imagen de San Pedro. Con el tiempo también acompaña a la Virgen del Socorro en sus fiestas de septiembre. Nuestra danza guimarera es especial y diferente a otras. Su música es el ancestral tajaraste de origen guanche, pero con un ritmo pausado y cadencioso. Se toca con pito y tamboril al unísono. Durante el siglo XX esta misión estuvo encomendada a una familia de tocadores agachera, el último de los cuales fue Isidoro Frías. Afortunadamente, en este momento, el toque de la danza está asegurado gracias a una cantera entusiasta y numerosa de tamborileros. El tocador saluda y despide al santo en las procesiones con un toque especial ejecutado solo con la flauta o pita. Uno de los mayores iconos de la fiesta de San Pedro es la vestimenta y sobre todo el tocado del danzador. Visten los danzadores guimareros un calzón de raso de color y una camisa blanca. Las mangas se arremangan sujetas con cintas y en el cuello lucen corbata de pajarita. Destaca una vistosa banda de seda bordada en color que armoniza con el del calzón. Como calzado llevan lonas de color encarnado, pero lo más vistoso y lo que llama la atención poderosamente es su tocado. En Güímar se denomina el turbante y consiste en una estructura en forma de corona rematada por 2 arcos entrelazados, todo ello revestido de telas blancas, rosadas y rojas, y profusamente decorado con flores artificiales y un sinfín de prendas y joyas. Era tradición que el turbante fuera confeccionado por la madrina del niño danzador, quien ponía en él las prendas que consiguiera entre los familiares. Hasta hace unas décadas se guardaba en la parroquia un turbante que se prestaba a los niños pobres que no podían conseguir prendas para hacer el propio. La danza abre la procesión ejecutando las figuras necesarias para ir trenzando las cintas que llevan los danzadores alrededor del palo que sostiene un adulto, lo que en Güímar se llama vestir el palo la danza.
Durante la procesión, el palo debe vestirse y desnudarse 3 o 4 veces, teniendo la precaución de terminar con el palo desnudo. Los pasos se acompañan con el toque rítmico de las castañetas. Hay que hablar del que sostiene el palo de la danza, una figura paciente pero importante, porque si gira el palo puede trabar todo el trenzado que se ejecuta. El sostenedor debe estar pendiente de que los niños anden ligeros en su cometido. Viste de igual forma que los danzadores. La noche del 27 de junio todo está preparado para la fiesta. En el atrio de la iglesia el pueblo espera a su patrón para comenzar el recorrido hasta el barrio que toque ese año. Momentos antes de la procesión se oyen las castañetas nerviosas de los niños danzadores. La lluvia anuncia que empieza la procesión y el barrio entero se prepara para recibir a San Pedro. El tacaraste de la danza, algún volador suelto y los sones de la banda de música ponen sonido a la marcha de San Pedro, precedido por la imagen de San Pablo. La llegada a la capilla que corresponda es espectacular, con una exhibición de fuegos artificiales impresionante. Desde ese momento y hasta que el santo abandone el barrio 24 horas después, será velado continuamente y permanecerán las puertas de la capilla abiertas. Por la mañana, dianas floreadas prepararán el ambiente para la misa del barrio a mediodía. Por la tarde se sucederán actividades para la gente menuda o actuaciones folclóricas o de variedades. Por la noche del día 28 regresarán las imágenes a la parroquia matriz en vísperas del Día Grande de Güímar. 29 de junio es el día de Güímar, desde que se decidiera construir la ermita de San Pedro del Tanque en 1602. Día feliz y luminoso en el que todos colaboran para que la fiesta sea única y brillante. Múltiples actos deportivos o populares acompañan a las celebraciones religiosas. A media mañana llegan las autoridades al ayuntamiento y se organiza la procesión del pendón de la ciudad, que en compañía del ayuntamiento pleno y sus invitados recorren la antigua calle de Santo Domingo en dirección a la parroquia para postrar la enseña municipal ante San Pedro. Salvas atronadoras saludan al pendón a la salida del ayuntamiento y llegada a la parroquia. El interior del templo rebosa de flores y de guimareros vestidos de gala. Los dos coros de la ciudad se unen para interpretar la misa Te laudamos de Perosi, probablemente desde hace más de 60 años. Suelen acudir los párrocos del arciprestazgo que lleva el nombre de San Pedro. Antiguamente y desde hace unos años acompaña a esta celebración las rojas sopas de la Hermandad del Santísimo de San Pedro. Termina la brillante celebración con la interpretación del Aleluya de Händel. Tras la misa solemne sale San Pedro y San Pablo a la plaza de su nombre. Una procesión de mediodía llena del sol de junio. El pueblo exulta con los colores de los turbantes, las flores que engalanan los tronos y el rojo de las casullas. Una vez terminada la procesión sacra, el pendón de la ciudad despide a la imagen patronal y retorna al ayuntamiento. Allí es habitual un brindis de honor al pueblo de Güímar y sus invitados. De noche volverá a salir el patrón con su compañero San Pablo para permitir una exhibición de fuegos artificiales. San Pedro es un santo de categoría, con fiesta y octava. Esta, la octava, se celebra 8 días más tarde con misa vespertina y procesión alrededor de la plaza. El domingo siguiente la comisión que ha organizado la fiesta entregará las llaves y el relevo de responsabilidades a la comisión del barrio contrario. El acto se llama recibimiento y ha tenido una evolución intensa en las últimas décadas. Con el resurgir de las comisiones ha resurgido el pique entre ellas. Juntas asisten a misa de mediodía,
y en el atrio de la iglesia, presididos por el alcalde, concurren a un acto sorprendente. La nueva comisión ha preparado una representación que podríamos llamar morisqueta de las pasadas fiestas. Se desmenuzan los errores cometidos, los actores sobreactúan, pero el público aplaude. En comitiva más profana que sacra, se dirigen todos al nuevo barrio organizador, donde el pueblo será agasajado con una comida al aire libre. En el interior de la capilla, las llaves descansan hasta el próximo junio.